Hay una historia sobre un joven reportero en una estación de tren que ve a un monje budista. Y decidí entrevistarlo. Le pregunta al monje: «Señor, ¿cuál diría usted que es el mayor problema del mundo? ¿Son el calentamiento global, el hambre en el mundo y la corrupción?» El monje sonríe y responde: «Déjame preguntarte algo primero. ¿Quién eres tú?» «Soy reportero», responde el joven. «No, esa es tu profesión», dice el monje. «¿Quién eres tú?» «Soy John Smith», responde el reportero. «No, ese es tu nombre», dice el monje. «¿Quién eres?» «Soy un ser humano», dice el joven con titubeos. «No, esa es tu especie», dice el monje. «¿Quién eres tú?» Esto continúa durante un rato hasta que finalmente el periodista se rinde y dice: está bien, parece que no sé quién soy». Entonces el monje le dice: «Este es el problema más grande del mundo». En este vídeo veremos cómo respondió Buda a esa misma pregunta, que finalmente lo llevó a la iluminación, la pregunta fundamental a la que todos nos enfrentamos. ¿De nosotros quién soy? Es en la naturaleza del yo donde el budismo presenta su teoría más controvertida, o mejor dicho, la no teoría de la historia de la religión. Tú no eres tu cuerpo, dice Buda, y la mayoría de las demás religiones también estarían de acuerdo, pero además afirma que no eres un alma inmortal, ni conciencia, ni sentimiento, ni... No eres la mente, ni la voluntad, ni una sustancia cósmica primigenia. Según Buda, tampoco es cierto decir que no eres nada. Existís. Las cosas se complican aún más cuando se considera la doctrina de la reencarnación. Es decir, si existe la reencarnación, debe haber un yo que pasa de una vida a otra. ¿No? Alguien hereda tanto el karma bueno como el malo. No es correcto. A lo largo de su vida, Buda predicó la reencarnación como un hecho de la existencia, y sin embargo, insistió en que ningún yo vuelve a nacer. En Pali, esta enseñanza se conoce como anatta, que significa el no yo. Anatta es una doctrina extraña, pero Buda dijo que comprenderla es importante. Alcanzar la completa iluminación. Saber quién eres, afirmaba Buda, y saber quién no eres es la clave para poner fin al sufrimiento de una vez por todas. Así que, considerando que este video puede ser tu oportunidad para alcanzar la iluminación hoy, quizá quieras. Pon atención. Para entender la enseñanza del no yo de Buda, tenemos que ponernos un poco técnicos por un momento. Tenemos que hablar de los 5 khandhas. El camino del Buda hacia el despertar incluyó un periodo agotador de ascetismo y un gran esfuerzo. Entrenamiento para la mente. En un momento de su búsqueda, se alimentaba con un solo grano de arroz al día. Las historias cuentan que había adelgazado tanto que podía sentir su columna vertebral al poner la mano en su estómago. Siguió estudiando con los mejores maestros de meditación de su época y los llegó a superar, uno a uno, en su propio terreno. Sin embargo, el Buda siempre continuaba adelante, aunque estaba decepcionado por no haber encontrado lo que buscaba. El Buda terminó rechazando el ascetismo extremo. Sin embargo, hay un gran beneficio que obtuvo de su duro entrenamiento, y es que gradualmente transformó su mente en un arma. Los poderes de concentración y resistencia mental que desarrolló le permitieron estudiar su mente, de una manera que pocos de nosotros consideraríamos posible. Tras años de observar su conciencia, Buda descubrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Descubrió que lo que solías llamar tu yo no es más que una combinación. 5 componentes, 5 agregados, los 5 khandhas. La traducción común de la palabra Pali Khandha es agregado. También puedes considerar a ella como una parte o un componente. En palabras simples, los 5 khandhas son las partes que forman nuestra experiencia consciente. Somos las piezas que conforman la realidad tal como la vivimos de manera personal. Los 5 khandhas son los siguientes: forma, sensación, cognición, formaciones mentales y conciencia. Para entender cómo funcionan estos 5, debemos adoptar una forma de pensar un poco diferente. Normalmente vemos la realidad en forma de cola. Usemos una sencilla alegoría para eso.
Piensa en un vídeo que se reproduce en una pantalla, a una mujer parecida a Marilyn Monroe. Cuando ves estas imágenes, inmediatamente te transmiten un significado. Te envuelven por completo. ¿Estás viendo a una persona, una mujer de belleza impresionante? Puedes ver el color y la tela de su ropa, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales, su aura de juventud juguetona. Una parte de ti sabe que solo estás viendo un vídeo, pero otra parte más instintiva se siente inmediatamente cautivada por la realidad de lo que está viendo. Una parte de ti ve a una persona, sin embargo, piensa por un momento en la naturaleza de estas imágenes. Piensa en la pantalla que estás viendo. A la izquierda de la pantalla, este vídeo es solo una composición de fotogramas. Cada fotograma está formado por píxeles y cada píxel combina solo 3 colores: rojo, verde y azul. Podemos decir que estos son los 3 componentes del vídeo. Toda la complejidad del vídeo, toda la información que te proporciona y las emociones que produce, provienen de la cuidadosa combinación de solo 3 colores: rojo, azul y verde. Se trata literalmente de un juego de luz. Un ingenioso patrón de rojos, verdes y azules te engaña, haciéndote creer que estás viendo a una mujer. Te engaña haciéndote admirar su belleza y tal vez sintiéndote atraído por ella. Bueno, probablemente ya sabes a dónde quiero llegar. El Buda afirmó que la experiencia subjetiva es como esas imágenes. La sensación del yo es como un truco de magia que solo parece real cuando no lo miras de cerca. Si lo observas detenidamente, decía Buda, verás que no hay nada de ahí. Hay nada en ti. Experiencia que pueda ser yo. Solo hay una sinfonía muy compleja formada por 5 partes. La ilusión aparece solo cuando hay un patrón de rojos, verdes y azules. Del mismo modo, la ilusión de que yo soy surge a partir del patrón de las 5 bondades. Estas 5 son, nuevamente, la forma, la sensación, la cognición, las formaciones mentales y la conciencia. La forma incluye todo lo físico y visual, las figuras, los colores, las texturas y más. La sensación incluye todo lo que se siente como agradable, desagradable o neutro. Cosas como el aburrimiento, la emoción, la tristeza, el placer, el dolor y otras similares. La cognición incluye todos los pensamientos, recuerdos y planes para el futuro. También incluye las ideas. La idea es que una flor, el color rosa y una buena vida están conectados. También incluye la idea de quién eres y qué haces. Las formaciones mentales incluyen todos los deseos, emociones, gustos y aversiones, todo lo que te toca el corazón. Y finalmente la conciencia es el simple hecho de ser consciente. Thomas Nagel dio una definición ingeniosa de la conciencia. Si hay algo que parezca ser tú, entonces eres consciente. Ahora veamos cómo se aplican estos 5 agregados a tu sentido del yo. Hazte esta pregunta. ¿Realmente puedes encontrar algo en tu experiencia que no encaje en ninguna de estas 5 categorías? Y lo que es más importante, ¿puedes encontrarte a ti mismo en alguna parte dentro de los 5 agregados? El cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, los deseos y la conciencia que percibes. Son tus llamadas. Pero si son tuyos, entonces ¿quién eres? ¿A quién pertenece tu cuerpo? ¿Quién comparte tus sentimientos? ¿Quién piensa por ti? ¿Quién desea lo que tú deseas? ¿Quién es consciente de lo que tú sabes? La respuesta a todas estas preguntas parece tan intuitiva, tan obvia, tan clara. Soy yo mismo y él. Ni siquiera es una conclusión racional, sino una corazonada de por qué existes, de por qué eres. Alguien o yo. Bueno, es justo en ese momento, cuando tenemos esta corazonada, que Buda dice: espera, no estás prestando atención. Así es como el Buda veía el mundo. Cuando los 5 agregados se unen, los no iluminados dicen que nace una persona. Cuando los grupos se separan, los no iluminados dicen que una persona ha muerto. Y cuando los agregados se dispersan y luego se vuelven a unir en un patrón diferente, los no iluminados dicen que una persona ha reencarnado o que ha renacido. Sin embargo, el Buda nos dice que no hay ninguna persona en ningún lugar. El Buda no tenía problema en usar las palabras persona o yo como términos convencionales.
Sabía que necesitamos esas palabras para orientarnos en el mundo. No existe el Buda, no existo yo, y vosotros tampoco existís. Solo hay diferentes corrientes de los 5 agregados que fluyen en el tiempo y se desintegran. Y luego se vuelven a reunir. Yo soy una corriente, tú eres otra, pero al final, ambos somos solo agua que fluye de maneras ligeramente diferentes. Pero dado que los patrones de nuestros 5 agregados son tan complejos, y que la mente humana comúnmente está tan distraída que los agregados caen en la terrible y equivocada idea de que son. Una persona, de alguna manera, es una cosa, mientras que el mundo y todos los demás son otra. El Buda afirmó que cualquier modelo del yo que tengas sería un error de perspectiva, y porque siempre acabaría siendo una forma de aferrarse a uno de los 5 agregados. Si dices que el yo muere junto con el cuerpo físico, entonces te estás aferrando a la forma. Si dices que el yo es lo que hay dentro de ti y que se siente bien o mal, te estás aferrando a ese sentimiento. Si dices pienso luego existo, lo siento René, pero solo estás aferrándote al pensamiento. Quienes dicen yo soy mis elecciones y mi libre albedrío, se aferran a las construcciones mentales, y quienes ven el yo como pura conciencia y se aferran al agregado de la conciencia. El Buda afirmaba que ninguno de estos puede ser el yo. ¿Por qué es eso? Ahora da 2 razones principales. En primer lugar, ninguno de los agregados puede ser el yo, ya que no puedes controlar ninguno de ellos. No puedes hacer que tu cuerpo esté sano solo con desearlo, ni puedes lograrlo de repente. Te sientes tranquilo, aunque en realidad estás bastante ansioso. Ni siquiera puedes decidir cuál será tu próximo pensamiento. O mejor dicho, puedes elegirlo, pero no puedes elegir lo que eliges. Los 5 agregados cambian según las condiciones y causas que son externas a ellos. Por lo tanto, ninguno de los agregados puede ser nuestro yo. En segundo lugar, los agregados aparecen y desaparecen. No pueden ser el yo porque son impermanentes. En un momento piensas y sientes de una manera, y al siguiente todo cambia por completo. Un día tu cuerpo es joven y ágil, pero antes de que te des cuenta, te duele agacharte, para que te anudes los zapatos. Si yo fuera uno de los agregados, también estaría cambiando constantemente. Pero eso significaría que un yo debe terminar en un momento y otro yo debe comenzar en el siguiente. Es evidente que esto no es lo que nuestro instinto nos dice que es nuestro yo. En el fondo sentimos que somos individuos. Sentimos que, aunque podamos cambiar y crecer, tenemos un núcleo permanente dentro de nosotros, que perdura a lo largo del tiempo. Es evidente que ninguno de los agregados puede ser ese núcleo. Y aquí llegamos al gran enemigo del budismo, el dukkha. Esta palabra en pali es un término muy general que se traduce de diversas maneras, como sufrimiento, infelicidad o insatisfacción. Es la sensación, sea débil o fuerte, de que tu experiencia podría ser mejor. Algo no anda bien. Bueno, el Buda afirmó que toda su enseñanza tenía un solo propósito. Al igual que todo el océano tiene un solo sabor, el de la sal. Así también, el Buda afirmó que todas sus enseñanzas tenían el mismo sabor, el sabor de la liberación. Ser liberado significa no estar sujeto al dukkha. Significa que para ti, todo se ha vuelto completamente, totalmente y de manera irreductible bien. ¿Y cuál dijo Buda que era la razón número 1 del dukkha? Es la corazonada que nos dice, esto soy yo, esto es mío, esto soy yo mismo. Es el sentimiento del yo, que el Buda llamó aferramiento. Verás, el Buda no fue un filósofo. Nunca filosofó solo por el gusto de hacerlo. Cada palabra, acción y enseñanza suya estaba enfocada en un solo objetivo: el fin del sufrimiento. Es importante entender que Buda no enseñó la doctrina del no-yo como un filósofo. Más bien se veía a sí mismo como un médico del espíritu humano. Podríamos incluso llamarlo el primer psicólogo de la historia. El Buda veía cómo las personas vivían sus vidas sin darse cuenta de la realidad última. Observamos nuestro cuerpo, sentimientos, pensamientos, deseos y conciencia y los reconocemos como propios. Nos aferramos a ellos y nos apegamos a ellos. Acumulamos posesiones y buscamos estatus social, relaciones, experiencias y riqueza. Pero el destino, inevitablemente,
nos quita todo lo que hemos acumulado. Poco a poco, el tiempo y el cambio nos quitan todo lo que creemos que nos pertenece. Finalmente nos están quitando la vida. ¡Qué dolor! ¿Cuánto sufrimiento hay en esta vida para quien, al perder las cosas, dice, esto soy yo, esto es para mí, esto soy yo? Y no solo se sufre durante toda una vida, sino también durante miles y cientos de miles de años, de vidas. En una inquietante cita del Canon Pali, el Buda dice a sus discípulos estas palabras: mientras, en este largo viaje, vagás sin rumbo desde un nacimiento hasta otro, se han derramado más lágrimas por vosotros que agua hay en los 4 océanos. En una cita impactante del Canon Pali, el Buda dice a sus discípulos lo siguiente, palabras: mientras en este largo viaje vagáis sin rumbo fijo de nacimiento en nacimiento, se han derramado más. Por ustedes hay más lágrimas que agua en los 4 océanos. El Buda consideraba esto como una enfermedad del espíritu humano. Nunca intentó darnos lecciones señalando nuestra ignorancia y nuestro apego. Por el contrario, hablaba de estas cosas con mucha compasión y un profundo entendimiento. ¿Cuánto sufriremos cada uno de nosotros? Y aún así hay buenas noticias. El Buda sabía por experiencia personal que si vemos la realidad tal como es, si la vemos, el yo es una ilusión creada a partir de un patrón de procesos separados, si lo interiorizamos. Esta comprensión sobre el Q no solo la tengamos en nuestra mente, sino que también la sintamos de manera visceral. Si logramos extinguir verdadera y por completo nuestro sentimiento del yo y nuestro apego a la vida, sí, los extinguimos como lo hizo Buda, y entonces veremos todo tal como es realmente. Sabremos en nuestro corazón que todo está bien, que no hay nada que ganar ni nada que perder. ¿Qué perder? Esta es la paz, una ciudad que va más allá del entendimiento. La palabra en sánscrito para esto es nirvana. Por supuesto, esto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero no es imposible. Gautama Siddhartha lo logró y se le conoció como el Buda, que literalmente significa el que. Despertó. Todo el budismo nació de esta única comprensión. Hubo un ser humano, como tú y como yo, que un día hizo el descubrimiento más radical de la historia de la humanidad. Desarrolló su mente al máximo y luego la enfocó en sí misma. Lo que descubrió cambió su vida para siempre e inspiró a millones de personas en todo el mundo. Reverenciarlo. En última instancia, no se puede comprender intelectualmente la doctrina del no yo, y mucho menos a partir de un vídeo de YouTube. Esta es una enseñanza que requerirá tu completa dedicación si realmente quieres comprenderla. Si deseas disolver esa sensación visceral dentro de ti que dice, yo soy. De hecho, muchas personas confunden el mensaje del Buda y piensan que dice que el yo no existe. Existe. Pero el Buda nunca dijo eso. De hecho, afirmó que decir yo no existo es tan engañoso como decir yo soy. ¿Por qué es eso? Porque sigues pensando en términos de yo. Anatta, que mucha gente traduce como la teoría del no yo, debería traducirse de manera más precisa, como la ausencia de una teoría del yo. Comprender esta enseñanza implica cambiar por completo tu forma de ver el mundo, de una manera que... La manera en que se forma la cola es difícil de describir con palabras. De hecho, no hay razón para pensar que una persona que entiende Anatta pueda explicárnoslo. Al resto de nosotros que no lo entendemos. Sin embargo, lo que el Buda comprendió al meditar sobre su yo, lo liberó de todo sufrimiento. El tipo de persona en la fila en la que se convirtió después de su iluminación debió de ser realmente digno de ver. Donde quiera que iba y con quien quiera que hablaba, el Buda atraía seguidores y adoradores. Y a quien quiera que se le acercara, quien quiera que deseara saber cuál es la raíz de todo sufrimiento, el Buda guiaba una y otra vez hacia la misma pregunta. Les preguntaba, ¿quién eres tú? Gracias por ver el video. Así que, si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. ¡Adiós!